el tema que mi hermano esta vez les va a compartir con muchísimo amor, y realmente le agradecemos al Señor que nos haya llamado para estar aquí con ustedes y compartir. Es virginidad perpetua de María. Precisamente como decía la hermanita Marianita, estamos en el mes de la Virgen, ¿verdad? De nuestra Sagrada Madre. Entonces es importante que nosotros sepamos cómo defender nuestra fe, por qué nuestra Madre, qué rol juega en la salvación, y el papel de San José como custodio. Me presento, mi nombre es Germán Garcés, muchos de ustedes me conocen. Hice mi retiro número 20 en Ecuador, en Manabí. Es un verdadero gusto para mí estar aquí presente para poder tratar este tema. Como le decía a mi hermana, este es un tema importantísimo sobre la Virgen María. Y aquí es importante saber, la Virgen María tiene, o la Iglesia ha determinado 4 dogmas de fe. ¿Verdad que sí? Y en realidad no es que se lo inventó la Iglesia. Lo que hizo fue que el depósito de la fe nos permite a nosotros saber que hay 4 verdades con respecto a la Virgen María. Y en esta ocasión lo que queremos tratar es sobre un tema de los más atacados. ¿Y de qué será? De la virginidad perpetua de María. Pero no visto como lo han visto quizás en otros momentos. Hay muchos videos apologéticos en las redes sociales donde dice, María tiene tantos hijos, y viene y le encuentran a la mamá a todos ellos. No, lo vamos a ver desde un punto de vista completamente diferente. ¿A qué me refiere? Sobre los votos de castidad que tuvo la Santísima Madre, la Virgen María. Para ello es importante que nosotros entremos en contexto, puesto que por lo general se suele decir que la Virgen María no estaba cumpliendo con su papel de madre porque no tuvo los hijos que tenía que tener. Suelen decir, porque dicen, oye, pero incumplió los mandamientos porque tenía que ser prolífera en sus hijos. Porque nosotros decimos que ella solo tuvo un hijo, ¿verdad que sí? Y es por eso que hoy queremos dar a conocer algo que no es nuevo, pero que es muy poco tratado. Y es precisamente sobre esto, sobre la virginidad de María. Ahora, para esto quisiera que mi hermana me ayude con un texto bíblico, lo que es Lucas capítulo 1, versículo 34. Vamos a entrar con esto, Lucas 1:34. Vayan tomando nota para que vayan teniendo, es muy importante que tengan estas citas bíblicas. Les voy a leer, van a ver un poquito diferente lo que les voy a leer, porque les voy a leer de la Biblia de Navarra, y es con un propósito, precisamente para ver ciertas palabras que les voy a enfatizar, para que podamos, como les dije, entender cuando tal vez algún persona protestante nos hable sobre este tema. Lucas 1:34 dice, María le dijo al ángel, ¿de qué modo se hará esto? Pues no conozco varón. Miren que esto no es toda la anunciación, solamente es una pequeña parte que yo he querido que enfoquemos. Después lo vamos a leer todo. ¿Qué palabras aquí nos llaman la atención? ¿Qué palabras ustedes creen que están como fuera de lugar para una mujer que está casada o que se va a casar? ¿Alguien me puede decir? No conozco varón, precisamente lo que dice la hermana. Yo no conozco, no he conocido, no me interesa conocer varón. Cuando me puse a investigar, ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en un idioma semítico, una lengua muerta ahora, que fue en griego koiné. Y cuando me puse a ver, el no que dice María es un no definitivo. Es un no que no me interesa hacer lo que me dicen. Es como que si yo hoy en día les dijera, hermanos, ¿quisieran ustedes hacerse protestantes? No, o sea, me estás insultando, me quiero salvar, ¿verdad que sí? Entonces, el no que dice María es no quiero, no pasa por mi cabeza, no me interesa. Y la siguiente palabra es, si no conozco, y el conocer representa algo importante, es tener relaciones íntimas con un hombre. Entonces, ahí vemos algo que realmente nos llama la atención. No conozco varón, no me interesa tener nada. Entonces diremos, pero está como raro eso. Aquí entramos con el primer punto, que podemos deducir que existía un voto de consagración. Y ustedes dirán,
¿Acaso eso existe en la Biblia? Porque muchas veces se suele pensar, que solamente nosotros, para poder defender la virginidad perpetua de María, utilizamos el protoevangelio de Santiago. Ustedes saben que hay un protoevangelio de Santiago que se escribió en el año 200, que en realidad no es canónico, no está en la Biblia nuestra, pero en realidad como libro histórico nos sirve. ¿Saben por qué? Porque partiendo de ahí, nosotros sabemos que el papá de María y la mamá de María se llaman Joaquín y Ana. De otra forma no lo sabemos. Entonces, de ahí nosotros sacamos. Ahora, para que puedan observar que dicen, oh, pero ustedes sacan que del protoevangelio de Santiago se dice que María es virgen. Bueno, vamos a ver. Recordemos que Ana y Joaquín eran personas mayores y no podían tener hijos. Y el estigma que llevaban las personas del pueblo de Israel era grande cuando una pareja no podía tener hijos. ¿Por qué? Porque tenían que tener mucha descendencia. En este caso no estaba sucediendo eso, porque ella era estéril. Le pedían constantemente a Dios que les dé un hijo. ¿Y qué sucedió? Que les dio un hijo, pero con una promesa, que se la iban a consagrar o se lo iban a consagrar a Dios. Y ahí nació la Virgen María. Entonces, muchos hermanos no católicos dicen, pero ustedes hicieron el dogma basado ahí. No, no lo hicimos ahí. Pero como contexto histórico tenemos una base. Y ahora, bíblicamente, lo vamos a demostrar. Para ello vamos a Números, capítulo 30, versículo 14. ¿Qué queremos mostrar aquí? Que en realidad sí había votos de castidad. El 30:14, Números, capítulo 30, versículo 14 dice, todo voto y todo juramento que la obligue a hacer penitencia, su marido la podrá mantener en pie o podrá anularlo. ¿Qué dice? Habla de un voto de abstinencia, ¿verdad que sí? ¿Y saben qué? Cuando yo estudiaba esto, me di cuenta que algunos hermanos separados habían estudiado también esta parte del Viejo Testamento, cuando se habla de los votos. ¿Y saben lo que dicen ellos? Es que los votos no hablan votos de castidad. Los votos que hablan es en cuanto a alimentación, porque se hacían ayunos prolongados. Pero ¿sabe qué? Me puse a estudiar, me puse a escudriñar un poquito y me encontré una gran sorpresa. Y esa sorpresa, precisamente, es que el comentario de Rambán, Namínides, si ustedes me dirán, ¿quién es ese? Es un sabio judío, no cristiano. Decía, el rabino y erudito medieval Rambán, en su comentario directo sobre Números 30:14, no de otro capítulo ni de otro versículo, sino del que estamos leyendo, analiza textualmente la abstinencia de relaciones sexuales. O sea, echa por la borda todo lo que mucha gente dice que no, que lo que se habla de los votos ahí es solamente para hacer ayunos y abstinencia de alimentos, pero lo que está hablando en realidad es de algo más importante. ¿Y de qué es? De los votos de consagración. ¿Lo dice un católico? No, lo dice un erudito judío. Y le cuento que hay como 5 citas más de eruditos, no los voy a nombrar ahora por el tiempo, pero lo que quiero demostrar es que ya encontramos en el Viejo Testamento que habían personas que hacían un voto de castidad. Ahora, lo he leído hasta ahí, más adelante lo vamos a leer un poquito más extenso. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes entren en contexto. Este voto de castidad podía hacerlo una mujer virgen, una mujer viuda o una mujer casada. Miren, 3 personas diferentes, virgen, viuda o casada. Eso lo vamos a tocar ya mismo. Ahora sí vamos a leer la anunciación completa para ver otros detalles que nos van a ir armando este rompecabezas para saber que María tenía un voto de castidad y ese voto de castidad lo cumplió. ¿Y saben qué? Aparte de la Virgen, hay alguien que cumple un papel fundamental. Ustedes me miran, ¿quién es ese alguien? San José. Mucha gente le llama el eterno desconocido. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia aparece poquísimo. Pero con lo poco que aparece, hoy día
vamos a salir motivados como varones, como hombres, para realmente saber el papel que nosotros tenemos que tener en nuestro hogar. No simplemente el macho proveedor, el que grita más o el que manda más, sino el que protege la familia. Entonces, ahora vamos a ver. Ayúdame, por favor, hermanita. Lucas 1, del 26 al 34 dice, y pongan atención a las palabras que le haga énfasis, y de nuevo, aquí en la Biblia Navarra va a decir de otra manera, si ustedes tienen la latinoamericana, es importante, esos términos hemos querido resaltar. Dice, en el 6º mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. Repito, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. La virgen se llamaba María, y entró donde ella estaba y le dijo, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se turbó al oír estas palabras y consideraba qué podía significar este saludo. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. María le dijo al ángel, ¿de qué modo será esto? Pues no conozco varón. Miren, aquí nos da otras pistas. La Virgen María, ¿qué estaba? Desposada. Ok, aquí quiero hacer en el énfasis. En la Biblia, ¿quiénes usan la Biblia latinoamericana aquí? Creo la mayoría, ¿verdad? Ok. Esta Biblia se la usa mucho, ¿por qué? Porque es de fácil comprensión. Si ustedes se van a poner con una Biblia, por ejemplo, de Jerusalén, los términos son un poquito complejos, porque está escrito un castellano antiguo. Entonces, aparte de eso, se utilizan ciertos términos que uno dice, ¿y qué es eso? ¿Qué quiere decir? Y tenemos que andar recurriendo a diccionarios para poder traducir. Esta Biblia tiene expresiones dinámicas para fácil comprensión. El problema es que cuando uno hace un estudio bíblico, se encuentran con graves errores. Lo que acaba de decir el hermano, lo que dice ahí es comprometida y no es el término apropiado. ¿Por qué? Porque yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa estar comprometidos? Actualmente, ¿qué significa estar comprometidos? Estar de novios, exacto. Es decir, no hay formalización de nada, no hay nada cumplido. Porque una persona que está de novio, de aquí a mañana se arrepiente y no se casa con la persona. Simplemente tiene una argollita que permite que esa persona diga, ok, mira, estamos comprometidos y nos vamos a casar después. Pero la expresión correcta es desposada. Y ustedes dirán, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. Desposada es estar casada. Porque si nosotros con la traducción que tenemos ahí, diremos que María todavía no estaba casada, cuando ya estaba casada. ¿Hay un problema, sí o no? ¿Hay un problema, sí o no? ¿Hay un problema, sí o no? Ahora lo siento un poco más convencidos. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque a veces cuando no entendemos las cosas, terminamos en una grave situación. Porque los hermanos separados tienden a decir que María no estaba casada. ¿Por qué? Porque la traducción dice estaba comprometida. Y muchas Biblias dicen comprometida. Los que hicieron esta Biblia, lo que quisieron fue hacer lo que uno entendiera. Cuando uno dice desposada, ¿qué será? Pero cuando uno se mete en la historia para saber qué significa la palabra, se sabe que esta persona estaba ya casada, pero que no vivía juntos. ¿Qué significa eso? Que en el pueblo de Israel, antiguamente, las personas se desposaban y le decía, después de un año vamos a vivir juntos. ¿Por qué? Porque tenían un año el varón para buscar la manera de poder mantener a esa mujer. Porque sí saben que antes se daba la dote. Había que pagar.
y pagar bastante. ¿Cuántos dan dote hoy día? No, pues, se agarran la mano y se la llevan. Ni las gracias dan. No, lo que sí hacen algunos fue que la devuelven, ¿verdad? Cuando encuentran alguna mujer mal geniada. ¿Y qué sucede? En antiguo tenían que dar una dote. Imagínense una dote económica de 50 piezas de plata. Eso es muchísimo dinero en la actualidad. Traducido con la inflación que tenemos, era alrededor de $30,000 para tener una mujer. O sea, al hombre le daba ganas de tener solo una a la fuerza. Porque imagínense andar teniendo tantas mujeres con eso. Que existía la poligamia, podía tener más mujeres, si el sinvergüenza deseaba. Perdón, el hombre deseaba. Entonces se podía, pero tenía que pagar esa dote. Ahora, ¿qué pasa? Que con ese dinero, ¿usted cree que el hombre ya podía tener para poder estar con su mujer? No, tenía un año para poder buscar los medios para poder mantener a esa mujer y proveerle lo necesario. Pero, ya estamos casadas, ahora sí, nos podemos ver los fines de semana. No, señor, no podían estar juntos hasta después, en la noche de bodas, donde se consumaba absolutamente todo. ¿Por qué les digo todo esto? Simple y sencillo, porque María dice algo importante. ¿Cómo es posible que quede embarazada, por decirlo, o que no conozco varón, pero si estaba ya desposada, sí, estaba casada? O sea, por su cabeza no concebía que podía tener hijos. Lo que dije hace un momento, las mujeres del pueblo judío no tenían un hijo, tenían cada año un hijo. O sea, multipliquen por años cuántos años vivían. Más o menos la media para ese entonces era unos 60 años. Miren cuántos hijos podría tener, de 10 para arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que María se sorprende. ¿Cómo es posible si no conozco varón, pero estaba desposada? ¿Qué nos permite a nosotros conocer? Que la Virgen María tenía en su mente no tener nada con nadie. Ahora vamos a ver Deuteronomio capítulo 22 para ver qué nos dice con respecto a esta palabra desposada. Si es como lo dice el hermano, ¿me lo inventé yo o no? Porque yo estoy diciendo que la Biblia latinoamericana tiene un grave error. Por si acaso, se los digo a ustedes como se los he dicho a otros hermanitos. No vayan a deshacerse de la Biblia, para nada, ténganla. Pero sí les recomiendo, y por si acaso a mí nadie me está pagando, pero cómprense una Biblia de estudio como referencia. Cuando vayan a hacer algo, lean la una y lean la otra. ¿Para qué? Para que vean que todo vaya en orden. Deuteronomio capítulo 22, versículo 28 dice: y si un hombre encuentra a una virgen, a una joven virgen que no está desposada y la sujeta y yace con ella, y son sorprendidos, el hombre que haya sido con ella entregará al padre de la muchacha 50 piezas de plata, quedará como esposa suya, puesto que la humilló, no podrá repudiarla en toda su vida. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que la mujer desposada está casada. Entonces, ¿me equivoqué o no me equivoqué cuando dije que estaba mal la palabra comprometida? Era verdad, ¿cierto? Entonces, para que ustedes tengan su primer alerta, como también tenemos una alerta grande en Isaías 7:14. La Virgen concebirá y dará luz a un hijo. ¿Sabe lo que dice? La doncella. Y doncella puede ser cualquier muchacha, no necesariamente virgen. Me dice una hermana, sí, pero en la parte de abajo dice, sí, pero papi, ¿y si tú no lees la parte de abajo? Te quedas con el cuento que te dicen muchos que te tocan la puertita y te hablan, los testigos de Jehová. Y les digo, por si acaso, para los que no me conocen, yo fui testigo de Jehová, yo era los tocapuertas también, y me convertí. ¿Y sabe qué? Ahora precisamente hago esto. Como le digo a mis hermanos, yo reparo hablando de la palabra de Dios y explicando lo que la fe católica ayuda a hacer en nuestras vidas. Entonces, ya vemos que una mujer que está desposada está comprometida. Si esta mujer se mete con un hombre, ¿qué les harían? Los mataban por adulterio.
Así de simple y sencillo. En el mismo Deuteronomio capítulo 22. Sí, versículo 23 dice: si una joven virgen está desposada con un hombre y otro la encuentra en la ciudad y yace con ella, sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y lapidaréis a ambos hasta que mueran. A la joven porque no gritó estando en la ciudad, y el hombre porque violó a la desposada de su prójimo. Miren, así de simple y de sencillo. Entonces ya con esto podemos entender que la Virgen María tenía un voto de castidad. ¿Se podía? Sí se podía. ¿La Biblia lo permitía? Sí, la ley mosaica lo permitía. ¿Cuáles eran las condicionantes para ello? Y aquí viene el papel que les decía hace un momento de San José. ¿Por qué? Porque también había una situación. Por ejemplo, la mujer en el pueblo israelita, ¿qué sucedía? Que no tenía ni voz ni voto. Si estaba con la familia, estaba a órdenes ¿de quién? Del papá. Si ella hacía un voto de consagración, ¿qué sucedía? Que estaba supeditado a que el papá le dijera, sabes que yo quiero tener nietos, y por ende, yo no quiero que hagas ese voto. O sea, se lo podía quitar el papá. Supongamos que el papá decía, mire, la verdad es que sí me suena bien que te consagres al Señor. En el caso de Joaquín y de Ana, ellas la consagraron. Entonces dijeron, ok, mira, está bien. Tú quieres, nosotros queremos, te vamos a consagrar al Señor. Pero ¿qué pasa? Toca la puerta San José y le dicen, pero yo quiero estar con su hija. Bueno, aquí hay un problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que si el marido no estaba de acuerdo, se rompía el voto de consagración. Y ahí tenemos un problema grande. ¿Por qué? Porque decimos, ¿viste? ¿Qué significa? ¿Y si de repente San José le daba ganas de estar con su mujer? ¿Era un delito? No, para nada. ¿Por qué? Porque estaba en su derecho. La ley mosaica lo permitía. Pero sin embargo viene algo más importante que nos dice la Biblia. Números capítulo 30, versículos del 4 al 10, dice: cuando una mujer haga un voto al Señor o se imponga una obligación mientras vive en la casa de su padre, siendo todavía doncella, si su padre se entera de su voto, de la obligación que se impuso a sí misma y no le dice nada, quedarán en pie todos los votos y todas las obligaciones que se impuso a sí misma. Pero si su padre, al enterarse, se le opone, todos los votos y todas las obligaciones que se impuso a sí misma no se mantendrán, y el Señor la dispensará porque su padre se le ha opuesto. Y si estando ligada por votos a una promesa que salió de sus labios, con la que se halla obligada a sí misma, pasa a tener marido, y su marido se entera, al enterarse, no le dice nada, se mantendrán sus votos y las obligaciones que se impuso a sí misma. Pero el día que su marido se entere, si se le opone, él anulará el voto que la ligaba a la promesa que había salido de sus labios y con la que se había obligado a sí misma, y el Señor la dispensará. Entonces, es bíblico también el hecho de que la persona, en este caso el varón, si veía que su esposa estaba con un voto, ¿qué le puede decir? No, quiero tener hijos. ¿Se dan cuenta? Y aquí hay un problema grande, porque si San José, vamos a decir José, porque vamos a quitarle el San ahorita, se le antojaba, quería estar con María, ¿era pecado? No, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque él decía, yo puedo y yo debo y deseo tener hijos. Y estaban en la obligación de tener hijos inclusive. Ahora, ¿qué pasa con él? ¿Será que él le dijo a María, continúa con los votos de castidad? ¿Sí o no? Ok. Algo que es importante, vamos a suponer, y miren lo que decía ahí, en el versículo 16. Si un hombre no le dice a su mujer que aceptan los votos ese día,
al día siguiente se confirmará dicho voto. ¿Qué significa esto? Que la persona, en este caso la mujer, tenía que comunicarle al marido: mira, yo tengo este voto de castidad. Y si el marido le decía: déjame pensarlo, y se le olvidaba, pasaba un día, el voto se confirmaba. ¿Qué significa? Que ya no se podía echar para atrás. Pero sin embargo, digamos que él decía: sabe que yo me arrepentí y quiero tener hijos. ¿Sabe lo que sucedía? El pecado recaía sobre él. Y era un hombre pecador, y un pecado grave, porque estaba incumpliendo un voto de castidad. Y nosotros podemos decir: pero ¿será que es posible demostrar que San José en ningún momento tocó a María? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia referente a San José. Yo les decía hace un momento, es el eterno desconocido porque se habla poquísimo de él, pero con el silencio de él muchas cosas se dicen. Veamos lo que dice Mateo capítulo 1 versículo 19. Dice: José, su esposo, como era justo. José, repito, su esposo, como era justo y no quería exponerla a infamia, pensó repudiarla en secreto. ¿Cómo se lo llama a San José en la Biblia? Justo. ¿Se le dice hombre pecador? En la Biblia se encuentran poquísimos hombres que se les dicen justo. Nuestro padre Abraham en la fe se lo conoce como justo. A Job se lo conoce como justo. A Zacarías y Elizabeth se lo conocen como justos. ¿Al rey David se lo conoce como justo? No, un asesino. Miren, ahora sí se despertaron, ¿no? Porque dije esa palabra fuerte. ¿O no fue así? Mandó a matar a Urías, se acostó con su esposa, cometió adulterio y un montón de cosas. Y sin embargo dice, y era bien visto a los ojos del Señor. Un sinvergüenza era así. Y sin embargo hizo el salmo, arrepintiéndose de todo. Y José, ¿cómo se lo conoce? Como justo. Entonces, él no incumplió en ningún momento, porque si hubiera incumplido, así como se lo tilda a David como una persona que cometió un montón de fechorías, se lo hubiera dicho de San José. Y de él no se dice absolutamente nada. Entonces, como para hacer un pequeño resumen, vemos que la Virgen María, en un principio, en Lucas 1:34, ¿qué dice? ¿Cómo es posible, cuando viene el ángel le dice, cómo es posible que quede embarazada si yo no conozco varón? Y vemos que si hay votos de castidad en Números 30:14. Y vemos que esos votos de castidad se dan para viudas, para mujeres solteras y también para mujeres casadas. Pero para que se cumplan estos votos tenía que presentarse tanto al papá, que era el que organizaba la vida de esa chica, o en el caso de, si ya tenía esposo, estaba desposada, el esposo es el que elegía. Ahora, si el esposo decía, no sigas con esos votos, automáticamente se rompían y podían tener los hijos que quisieran. San José, ¿qué dijo? No quiero. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que él era un hombre justo. Si van siguiendo la secuencia de esto, porque esto, como les decía, esto es una especie de rompecabezas. Vamos uniéndolo paso a paso, ¿para qué? Para ir demostrando que las palabras de la Virgen María tenían sentido. ¿Cómo es posible si yo no conozco varón? Pero ahí viene lo que dice el ángel. La sombra del Altísimo te cubrirá, el poder de Dios estará sobre ti. O sea, le está dando la explicación. No es que te vas a acostar con San José, es que vas a concebir ¿de quién? ¿De quién? No es como dicen algunos hermanitos, oh, lo que pasa es que ustedes están diciendo que el Espíritu Santo tuvo algo con el Espíritu Santo. Por favor. Un aplauso para la hermana, vean. Excelente. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Que había un propósito para la Virgen María. Y ese propósito lo tiene desde cuándo? Su padre Joaquín y su madre Ana. ¿Por qué? Porque ellos la habían consagrado. Ahora, ella pudo haber estado consagrada, pero si ella no quería, no quería. Pero ella sí quería.
¿Y se cumplió o no se cumplió? Ahora, vamos a ver lo que dice el libro del profeta Ezequiel. Aquí nos da un mensaje importantísimo. Ezequiel 18, 5, 6 y 9 dice: el hombre que es justo, que cumple el derecho y la justicia, que no come en los montes, ni eleva sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, que no deshonra a la mujer de su prójimo, ni se llega a la mujer durante la menstruación, que no oprime a nadie, que devuelve la prenda del deudor, que no come rapiña, que da pan al hambriento y cubre de ropa al desnudo. Y el 9 dice: que camina según mis preceptos y observa mis normas, obrando con verdad, ese es justo y vivirá. Oráculo del Señor de Dios. Entonces, aquí se enumeran una serie de cosas, pero sabe que yo me quedo con algo. El hombre que no se mete con la mujer de su prójimo. ¿Qué tiene de relación con lo que acaba de decir la hermanita? ¿Quién cubrió con su sombra a María? ¿A quién le pertenecía? José, o San José, ahora sí le vamos a decir con propiedad. San José, ¿qué hizo? Respetar a esa mujer y no se metió. Por eso es que se lo llama a él como un hombre justo. ¿Se dan cuenta cómo tiene todo mucha relación? En el mismo libro del profeta Ezequiel vamos a ver algo que se le dice referente a la Virgen María, para ver si alguien podía tocarla o no podía tocarla. Ezequiel 16:8 dice: pasé junto a ti y te vi. Era tu tiempo de amores. Extendí sobre de ti mi manto para cubrir tu desnudez. Me comprometí contigo e hice alianza contigo, oráculo del Señor Dios, y llegaste a ser mía. Léeme el otro que no pasa nada. Ruth. O 44, no 2. Sigue hablando. Ok, ya lo tengo. Ok. 44, 1, 2. Sí. Y Ezequiel 44, 1, 2 dicen, pongan mucha atención a esto, hermanitos. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario que da a oriente y estaba cerrada. Y me dijo el Señor: esta puerta permanecerá cerrada, no se abrirá y nadie entrará por ella, porque el Señor Dios de Israel ha entrado por ella. Permanecerá cerrada. Esta profecía hace referencia de forma directa a la Virgen María. Por donde Dios ha pasado, nadie puede pasar jamás. Hermanito, eso lo dicen ustedes los católicos. Así me han dicho a mí. Eso lo dicen los católicos, porque en realidad, deme una referencia que alguien más lo repitió. ¿Se acuerdan quién es San Agustín de Hipona? Es un santo grandísimo. Y de San Agustín de Hipona él tenía un maestro, San Ambrosio de Milán. Y él en una de sus homilías decía algo impresionante con respecto a esto. ¿Qué decía? San Ambrosio de Milán, fechas 339 a 397 después de Cristo, decía: María era virgen no solo en el cuerpo, sino también en el alma, consagrada a Dios desde el principio. También San Ambrosio de Milán hacía referencia a esta cita. Por ejemplo, ¿qué puerta es esta sino María? Puerta cerrada porque es virgen. La puerta pues es María, por la que Cristo entró en este mundo cuando nació del parto virginal y no destruyó el secreto de la virginidad. ¿Qué está diciendo él? Que se utiliza esta profecía para decir que por donde Dios pasó, nadie más puede pasar. Y nosotros estamos observando algo, que a la Virgen María se la conoce como el arca de la nueva alianza. ¿Por qué? Porque el arca de la antigua alianza, ¿qué tenía en su interior? El maná, los 10 mandamientos, las tablas de los 10 mandamientos, ¿y qué más? Y la vara de Aarón. ¿Cómo estaba construida? Con madera de acacia fina y revestida de oro, con 2 querubines mirándose como protección. Y esta arca
en su interior era venerada. Más aún, cuando la sombra, la Shekinah que se le dice, bajaba, ¿qué hacían el pueblo de Israel? Adoraba a Dios. ¿Por qué? Porque hacía su presencia. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cómo se sabía que una mujer tenía que guardarle respeto a su marido? Veamos lo que dice Ruth, capítulo 3, versículo 9. Ruth, capítulo 3, versículo 9 dice, y le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu esclava. Extiende el borde de tu manto sobre tu esclava, ya que tú eres su Goel. ¿Qué le dice Ruth? Extiende tu manto sobre mí, que soy tu esclava. El manto es lo que representaba que un hombre iba a cobijar a esa persona, a esa mujer. Y ella se está considerando como esclava. En el caso de la Virgen María, ¿se acuerda que el ángel le dijo que la sombra del Altísimo la cubrirá? Lo que representa el manto. ¿Y cómo se dice ella en el Magnífica? Soy la esclava del Señor. ¿Hay relación o no hay relación? Entonces, ¿qué vemos con esto? Una clara muestra que la Virgen María era virgen, que sus votos se mantuvieron porque José los respetó. Ahora, ¿hay alguna parte en la Biblia que nos digan, sí, pero lo que pasa es que no me convence todavía? Más aún, quisiera saber si en la primera noche de bodas José no tocó a María. Y eso lo podemos observar en Mateo. En Mateo. Gracias. Mateo 1, 24 al 25 dice, al despertarse José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a su esposa, y sin que la hubiera conocido, dio ella a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. ¿La conoció o no la conoció? Era su primera noche de bodas. ¿Cómo sabemos? Porque se despertó y estaba con ella. Y ya les dije, en el antiguo Israel esperaban un año. Imagínense ese hombre pensando en la noche que va a tener con esa mujer después de un año. O sea, va a estar por fin, me costó 50 piezas de plata. Ahora sí. Llegó y ¿qué dice? Se despertó y tomó a su esposa. ¿La conoció o no la conoció? No, pero aquí tenemos otro problema que aparece hasta que nació su hijo. Entonces, ¿qué significa? Que después sí la conoció. También nos dicen, ven, ahí dice que después sí la conoció. Y es mentira. No dice que después sí la conoció, porque el hasta no significa que después sí. Es la duración de un evento hasta cierto punto, pero no significa que ese evento continúa. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a verlo en la Biblia, cómo podemos referenciar ese hasta. Ok, en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 23 dice, y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. O sea que después de muerta tuvo hijos. O sea, está raro, ¿no? Algo pasó ahí. ¿Qué significa con todo esto? Que el hasta no significa que después continúa la acción. Es una expresión que tenían entonces. Tenemos otra referencia. Hay muchísimas, pero solamente les doy dos, porque aquí hay muchas más. Mateo 28, 20. Sí. Ok, perfecto. Dice, y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que después del fin del mundo el Señor se va de vacaciones y se olvida de nosotros. ¿Ah? ¿Será que sí o será que no? ¿Va a estar con nosotros o no? Es decir, parranda de malcriados, ya me cansé, o sea, miren, me hicieron crucificar y ahora sí ya, me voy. No, va a estar con nosotros, lo que se conoce la visión beatífica, vamos a estar frente a frente, face to face con el Señor. No nos va a abandonar, pero ahí dice hasta. Significa que después sí, va a estar siempre con nosotros. Entonces, hermanito, todas estas referencias que nos ayudan a entender a nosotros que Jesucristo
nació de una mujer virgen. Ahora, ¿qué es lo que les decía hace un momento yo? ¿Por qué se la conoce a María como el arca de la nueva alianza? ¿Se acuerdan ustedes, los que han leído un poquito el Viejo Testamento, que en la destrucción del primer templo, ¿qué sucedió? Que se robaran muchas cosas, muchos utensilios sagrados. Y para los judíos, ellos creen que también se llevaron el arca. Pero el profeta Jeremías, en segundo de Macabeos, nos dice algo importante. ¿Qué es? ¿Sí? Okay. Ahí nos da una narración para que nosotros sepamos. ¿Saben cuál es el problema? Que los hermanos no católicos le quitaron Macabeos. Wow. Por eso es que ellos no entienden todo esto, porque andan mutilando la Biblia y después se quejan de por qué nosotros decimos estas cosas. ¿Ya? Segunda de Macabeo, capítulo 2, del 4 al 8 dice: se decía también en el escrito que el profeta, habiendo recibido un oráculo y el arca, y que salió hacia el monte al que Moisés había subido y desde el que él había contemplado la heredad del Señor. Cuando llegó allí, Jeremías encontró una cueva habitable en la que depositó la tienda, el arca y el altar del incienso, tapando después la entrada. Algunos de los que le acompañaban volvieron para señalar el camino, pero no pudieron encontrar la cueva. Cuando se enteró Jeremías, les sorprendió y les dijo: ese lugar permanecerá desconocido hasta que Dios congregue la totalidad del pueblo y vuelva a ser misericordioso. Entonces el Señor mostrará estas cosas y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como se manifestó sobre Moisés, y como Salomón oró para que el templo fuera solemnemente santificado. ¿Dónde vuelve a aparecer esa sombra? ¿Dónde? Acuérdense ustedes, Lucas 1, versículo 26 al 34. ¿Sobre quién se posó la sombra? Me dirán, sí, pero que como es que no les creo todavía. Ok, vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Ya si con eso no se convierten los que todavía son inconversos, ya pues. Ok, ¿11 qué? 11, 19, por favor. Ya la tengo. Ok, dice... La tengo en la carrera para que vean. Sí. Del Nuevo Testamento al Viejo y así. 11, 19. 16, 17, 18. Ok. Y se abrió el templo de Dios en el cielo, y en el templo apareció el arca de su alianza, y se produjeron relámpagos, fragor de truenos, un terremoto y un fuerte granizo. Todavía no nos dice nada. Apareció el arca, pero no sabemos qué es el arca ni cómo es. 12:1. Ahí mismo. Ok. Una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida de sol, la luna a sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba embarazada y iba a dar a luz. Estaba con dolores de parto. ¿Y quién es esa mujer? María. ¿A quién iba a dar a luz? Antes no existía la separación como tenemos hoy día. Capítulo 11, 12 no había, era una sola narración. Y si lo vemos así como se los estoy diciendo, se habla del arca, se abrió el arca, se abrieron los cielos y una gran señal, como en Isaías 7:14, que decía, la gran señal, una mujer, una virgen saldrá embarazada y tendrá un hijo. Entonces, ¿tenemos pruebas o no tenemos pruebas que la Virgen María era virgen siempre? Y el 12:5, te leo el 12:5, dice: y dio a luz un hijo varón, el que va a regir a todas las naciones con cetro de hierro, pero su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. ¿Saben cuál es el tema? Que creo que en el versículo 16 o 13 habla que el dragón, el que era una serpiente en el Génesis, se había transformado, tenía poder. El poder no se lo dio Dios, el poder se lo dimos nosotros. 2000 años donde la humanidad, en vez de mejorar e irse hacia el Señor, se ha ido
para las cosas del mundo. Y ese poder, que es el pecado, que nosotros hemos solidificado en él y hemos hecho de una serpiente, ahora vemos a un gran dragón. Se fue contra la mujer, pero no pudo contra ella. ¿Y sabe contra quién se fue? Contra sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Ahora entienden por qué tanto atacan a la Virgen María, y cuando nosotros las defendemos se ponen como se ponen con nosotros. ¿Se dan cuenta? Como que ahora tiene más sentido. Pero ¿sabe qué? Para terminar esto, quiero que sepan algo, que los hermanos separados están tan confundidos, que ni entre ellos se creen. ¿Saben por qué? ¿Conocen o saben quién es Martín Lutero? El promotor de todo lo que vemos hoy, ¿no? Miles de divisiones. Calvino, Melanchthon, Zwinglio, todos los que deformaron la fe. Pero ¿saben qué? Ellos, ¿qué será que pensaban de la Virgen María? Martín Lutero decía: Cristo fue el único hijo de María, y la Virgen María no tuvo otros hijos además de él. También dijo: es un artículo de la fe que María es madre del Señor y permanece virgen. Además, las palabras hasta, que no permiten concluir que María haya tenido posteriormente otros hijos. O sea, los protestantes protestan contra Martín Lutero, porque hoy en día usted le pregunta a un pentecostal y le dice: es que María tuvo hijos. O sea, el papá de ellos, a él le refutan. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Que son, y después se ponen bravos cuando le decimos protestantes. Si viven protestando, le protestan al que los deformó. Zwinglio decía: creo firmemente que María, según las palabras del Evangelio, como virgen pura, dio a luz para nosotros al Hijo de Dios y permaneció perpetuamente virgen. También decía él: jamás he pensado, enseñado o declarado públicamente nada contra la Virgen María. Creo firmemente que ella permaneció intacta, pura y virgen. ¿Cuántos hijos dijo que tuvo? ¿Por qué protestan? O sea, yo no entiendo, hermanitos. ¿Cuál es el motivo de estar yo aquí? Tocar estos puntos sensibles para la fe cristiana católica. Porque ¿sabe cuál es el problema? Que nos atacan de que nosotros no sabemos nada de nada. Y si nosotros estamos en esa actitud de no querer conocer nada, ¿sabe qué es lo que pasa? Que vamos a estar protestando después. Porque nos tiran 4, 5, 6 citas bíblicas y nosotros, wow, ¿cómo saben? No saben, porque las interpretan mal. Yo les digo algo. Tengo un compañero que recién llegó a mi trabajo, un muchacho, y él pregunta mucho. Yo no sé de verdad dónde saca todas las fuentes, porque es una cantidad de locuras que me dice. Él me dice: vamos debatiendo. Yo digo: debatiendo, yo no debato con nadie, yo converso de Biblia, hablemos de la Biblia. Y me comienza a decir, un día me dice que cree en Dios, otro día me dice que no confía en Dios, otro me dice que la iglesia es la que fundó Jesucristo, después me dice que no, que es la pentecostal. Y ¿sabe? La única pregunta que le hice: ¿tú lees la Biblia? Me dice: sí, y el Espíritu es lo que me inspira. ¿Se dan cuenta? ¿Qué espíritu será que le inspira? Porque dice cada locura. El problema es que esos espíritus están llegando a tocarnos la puerta también. Y si nosotros no damos muestra de nuestra fe, terminamos confundidos como ellos. Esta charla, hermanitos, es para que tengan ustedes otra perspectiva de lo que es la virginidad, voto de castidad. Y lo que les decía también, como San José, una persona de la cual no se habla mucho, pero se habla demasiado. Cómo protegió a esa mujer, cómo dio todo por ella y por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Y nosotros como padres, como hermanos, ¿qué estamos haciendo por nuestra familia? La estructura familiar está siendo atacada, no de ahora, de toda la vida. La Iglesia Católica ahora mismo está pasando por sus peores momentos. Disculpen que se los diga. Está siendo atacado no por fuera, por dentro. Por personas que se supone que deberían afianzar nuestra fe, pero están haciendo cosas. Si aquí no están viendo videos de YouTube, no lo hagan, porque si están débiles en la fe, los veré tocando pandereta en las plazas después. La Iglesia Católica no es un lugar donde hay gente que ya está realizada en la santidad. Somos santos por el bautismo, pero caemos en desgracia. Cuando nos confesamos, entramos nuevamente en gracia, pero tenemos que formarnos, y con todo respeto y amor, haciendo rosarios no nos alcanza, sino formándonos. Si no nos formamos, hermanos, vamos a terminar completamente nuestra mente distorsionada. Mis compañeros de trabajo, yo no sé qué, ya después entendí, es que fumaban de barata. No, y no estoy calumniando, porque él me lo dijo. Porque yo le dije, hermano, ¿de dónde sacas tanta locura? Me dijo, no, es que de vez en cuando. No de vez en cuando, tú te la pegas todos los días. Porque hablan cada locuras. Entonces, creo que de tanto hablar, ya hoy día amaneció más tranquilo, porque ya no dijo las locuras que sabe decir. Porque me dice, ya estoy centrándome. Le digo, sí, céntrate, tu vida, tu familia. Y nosotros como varones, ustedes como damitas. Porque aquí veo, y me gusta ver muchos hombres también, porque sabe que en las diferentes parroquias donde he estado, muchas mujeres, pero pocos varones. Y eso me hace pensar a mí, ¿qué nos está pasando como hombres? O solamente somos proveedores, pero en la fe no estamos llevando nuestras raíces católicas a nuestra casa. ¿Por qué? Porque no nos formamos lo suficiente. Y vemos en las iglesias llenas de mujeres y varones pocos. No digo que no existan, pero estamos llevados a aprender esto. Esto se está grabando para que la hermana Marta lo va a subir a las plataformas. Cuando ustedes tengan la posibilidad, lo pueden volver a escuchar. Tomen apunte para los que no han apuntado y puedan tener una herramienta para defender nuestra fe. Son 4 dogmas, he tratado uno, imagínense, tanto. Y si no me quitan el micrófono, me voy de largo, porque ya sabe el hermano cómo soy yo. Les doy las gracias, hermanito, por estar aquí. Si tienen alguna pregunta o algo, todavía tengo tiempo, miren. ¿Tienen una pregunta? ¿Algo no les quedó claro? No me van a decir desde el principio, porque voy a hacer repetir todo. Pero está todo claro. La Virgen María no tuvo hijos. ¿Por qué? Porque ella tuvo un voto de consagración. Sí. Ok, el parto de la Virgen. Miren, en cuanto a lo que es el parto, inclusive dentro del dogma, no se dice absolutamente nada cómo fue, porque eso es un misterio. O sea, hay revelaciones privadas que hablan de él, pero yo les soy sincero, yo no me meto en eso porque ni la iglesia mismo ha probado muchas cosas, ni nosotros estamos para preguntar cómo fue. Bueno, algunos santos decían que el alumbramiento de la Virgen fue como un rayo atravesando un cristal. Así lo decían. Ahora, hay un tema que en Apocalipsis 12 se habla de que la Virgen tuvo dolores de parto. Entonces, cuando nosotros hablamos de dolores de parto, automáticamente lo llevamos a que, pero si tenía dolores es porque esta mujer estaba siendo mancillada y al momento de dar a luz, su virginidad se perdía. ¿Sabe que como conclusión lógica, qué es lo que nos dice? Que Cristo estaba dejando de ser virgen a su madre. ¿Y ustedes creen que eso pasó? O sea, es ilógico que su propio hijo le quite la virginidad a su madre. Entonces, en los dolores de parto que aparecen, se los puede referenciar en las cartas de Pablo, cuando el mismo Pablo dice que como dolores de parto él ha tenido por los sufrimientos de la persecución. Es decir, los dolores de parto no necesariamente son físicos, sino dolores que ella tuvo al momento. Me pregunto, ¿qué le pasó a la Virgen cuando nació Jesucristo? ¿Dónde nació? De ahí tuvo que salir ¿a dónde? A Egipto.
nos representa como inmigrantes. ¿Por qué? Porque con San José agarraron y se fueron para Egipto. ¿Por qué? Porque los quería matar Herodes el Grande. Entonces, todos esos sufrimientos, y recuerden también cuando estaba con la profetisa Ana, que le dijo que una espada atravesaría su corazón. Son dolores del alma, más que dolores físicos. Exactamente, ¿puedo agregar algo ahí? Sí. Sí, sabemos que desde la concepción hasta el nacimiento se dijo que el Espíritu Santo era el que iba a obrar. Entonces realmente María nada de eso padeció como nosotros las mujeres, pues comunes y corrientes, ¿verdad? Porque partiendo del término médico, desde que usted da a luz, ni siquiera porque dé un parto a luz normal, y ustedes saben, yo como médico les puedo decir, no puede coger y seguir, como ella tuvo que andar, como dicen, del tingo al tango, ¿verdad? Tenía que irse con José y seguir y seguir. Entonces eso nos da directamente a saber, como dice la Biblia, como el Señor lo prometió, el Espíritu Santo desde la concepción hasta su nacimiento y hasta que Jesús estuvo en la tierra, y desde que siguió cubriendo a María todo el tiempo y dejando legado cuando el Señor en la cruz le dice al apóstol Juan, ¿verdad? Le dice, he aquí tu madre, he aquí tu hijo, figurando que era nuestra madre que nos la dejaba. Entonces, definitivamente no pasó nada de eso, y lo que nosotros nos podemos apegar es que el Espíritu Santo siempre la cubrió. Y por eso son todas estas conferencias, estas charlas, y también formación, las clases de formación que tenemos en Juan 23, y también un punto importante, catequesis de nosotros, no solo la catequesis para los chicos en las iglesias, sino de nosotros en las casas. Les agradecemos muchísimo, gracias por la invitación, esperemos regresar, y como el programa tiene que seguir, pues adelante, hermanito. Muchísimas gracias.